Hola a todos. En la cena de la Fundación Libertad, el presidente Javier Milei dictó una interesante conferencia sobre los fundamentos teóricos del plan de estabilización y relanzamiento de la economía argentina, cuya clave es, como dijo él mismo, exterminar la inflación como un primer paso hacia el crecimiento de la economía argentina a través de el déficit cero. Respondió a una serie de críticas que calificó de intelectualmente deshonestas, explicó el fundamento teórico desde la base de qué es el dinero y el problema del ancla nominal, detalló las características del plan integral que está aplicando el gobierno libertario argentino. Recuerde suscribirse al canal si le gustan nuestros contenidos, darle clic a la campanita para que YouTube le avise, darnos like, los likes son muy importantes. Un estrecho y muy completo resumen de la conferencia en menos de la mitad del tiempo que les presentamos en el video. Si no, no soy yo. Y dada la discusión, digamos, que hoy está tan presente en Argentina sobre el tema de la inflación, sobre la discusión del tipo de cambio y ese tipo de cuestiones, y dado que estoy frente a un público calificado, que está acostumbrado a recibir análisis económico, la intención de esta charla es básicamente contarle cómo es nuestra visión de cómo exterminar de una vez por todas el problema de la inflación en Argentina, que tiene una fecha de inicio clara, que es cuando se creó esa institución nefasta que está llamada Banco Central de la República Argentina. La gran mayoría de los economistas locales, profesionales y de renombre, no tienen idea de algo tan importante en esto que es el problema del ancla nominal. No entienden qué es el dinero. Es decir, Keynes en ese tratado nefasto llamado Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, causó un daño tan grande que todavía, digamos, seguimos heredando algunos problemas de definición de marco conceptual que hace que nos equivoquemos tanto y tan seguido los economistas. Entonces, resulta fundamental y clave entender qué es el dinero, o sea, que discuten el problema de la inflación y no entienden qué es el dinero. Básicamente lo que yo voy a hacer es una introducción sobre qué es el dinero y a partir de ahí, voy a derivar la naturaleza monetaria de la inflación, voy a desmitificar algún tipo de cuestiones que andan dando vuelta y después voy a discutir la coyuntura presente sobre el trabajo enorme que está haciendo Luis Caputo, Santiago Bausili y todo su equipo, de quien estoy verdaderamente, profundamente orgulloso. Entonces, lo primero es, si no hubiera dinero, la economía sería una economía de trueque, donde se intercambian bienes por bienes. Ahora, en una sociedad chiquitita eso no es en principio un problema, pero en una sociedad más grande sí es un problema, porque ustedes tienen un problema que se llama la doble coincidencia. Es decir, ustedes tienen que encontrar a alguien que quiera comprar lo que ustedes tienen y al mismo tiempo que además quiera lo que ustedes tienen. Por lo tanto, ese proceso se hace muy, muy difícil. Pero al margen de que aparece un segundo problema, que es el problema de la indivisibilidad. Porque sí, yo puedo querer comprar pan, el panadero quiere comprar el servicio de análisis económico, pero la cantidad de kilos de pan que me tiene que dar, para que yo le hable, no sé, una hora de economía, no me apega. Al menos hoy. Y espero que después de mi paso por la presidencia, muchísimo más, porque tengo que seguir laburando después. Frente a esa situación, el hombre descubrió que había bienes que se intercambiaban muchísimo más que otros. No es que compraba esos bienes que se intercambiaban mucho porque en principio los quería tener, sino que los adquiría para poder usarlo de medio indirecto para comprar otros bienes. Y cuando aparece el bien de intercambio indirecto, lo que está apareciendo ahí es justamente el dinero. Entonces, por ejemplo, cuando el hombre era nómade, el primer dinero que apareció, ¿cuál era? El ganado.
¿Por qué? Porque el ganado era lo que comían y como eran nómades les permitía moverse con el ganado. Consecuentemente usaban el ganado como moneda. Después el hombre se volvió sedentario, entonces descubrieron que había otras formas más eficientes de utilizar dinero. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que consumía mucho el hombre, que era el pan, empezaron a usar como bien de intercambio indirecto, el trigo. Entonces, no es que compraban y vendían trigo porque les interesaba el trigo per se, sino que en realidad lo usaban mucho, ¿por qué? Porque era un bien de intercambio indirecto. Después, por ejemplo, cuando uno dice el término salario, ¿sí? ¿Y por qué era salario? Porque básicamente se pagaba en sal. ¿Por qué era tan importante la sal? ¿Se fijaron en lo que es comer la comida sin nada de condimento? Traten de hacerlo, es una cosa horrible. En especial, fíjense que es lo que le pasa cuando se ponen a dieta. Hay algunas dietas que son un poquito más complicadas, sobre todo la de gasto público. Pero bueno, es increíble, ¿no? Una caída real del 35% del gasto público. Vamos, muchachos, eso es sacar al Estado del medio. Es decir, la verdadera presión fiscal es el tamaño del Estado. Si le pegamos semejante recorte, vamos que les estoy devolviendo libertad a lo loco. Ha habido otras monedas, como ser el tabaco. Cuenta una historia Milton Friedman en una de sus conferencias que dice que en la Alemania, cuando viene la hiperinflación, usaban coñac, y dice que es la definición de dinero líquido más líquida que había conocido. O sea, había encontrado el verdadero M1. Chistes de economistas. No sé. Ahora, ¿cuál era el problema con todo ese tipo de dineros que habían aparecido? O sea, que eran mercancías, o sea, que tenían un valor de uso como mercancía, pero también servían para hacer transacciones. Ahora, ¿cuál es el problema, de ese tipo de monedas? Bueno, que uno no vive un solo periodo. O sea, podían oficiar de unidad de cuenta, podían oficiar de medio generalizado de pago, pero ¿qué pasa? No preservaba el valor y como la economía, afortunadamente no es de un solo periodo, sino que es intertemporal, que incluye varios periodos, se degradaba con el tiempo, es decir, como si tuviera tasa de interés negativa. Entonces, el hombre buscó los metales, y así es como aparecieron dos monedas, que es el oro para las transacciones grandes y la plata para las transacciones más chicas. O sea, ¿para qué hago toda esta historia de por qué aparece el dinero? Para entender que el dinero es un bien de intercambio indirecto, que su demanda es una demanda derivada. Si yo demando dinero para hacer transacciones y básicamente quiero utilizar ese dinero, ¿sí?, para financiar un sendero de consumo a lo largo de toda mi vida. Es decir, por eso uso dinero. ¿De qué depende entonces la demanda de dinero? Porque si yo lo estoy definiendo de esta manera, la demanda de dinero tiene como contraparte el sendero intertemporal de consumo, es decir, mi programa de consumo a lo largo de toda mi vida. Ahora, y si yo me pongo a derivar la demanda de consumo de cada uno de estos bienes, que es lo que va a determinar como contraparte la demanda de dinero, ¿de qué depende esa demanda de bienes de consumo? De lo que en paz descanse decía Robert Lucas Jr., los parámetros profundos. Es decir, depende de las preferencias, de la tecnología y de las dotaciones. Por tanto, si las dotaciones están dadas, las preferencias están dadas, y la tecnología, el progreso tecnológico, que también está dado, lo van a poner adentro del modelo, en el fondo, la demanda de dinero debería ser una cosa absolutamente granítica que tiene como contrapartida mi sendero intertemporal de consumo que depende de los parámetros profundos que son datos dados. Si entonces la demanda real de dinero, que es esto que acabo de decir y que sin presencia de ese ente nefasto que emite papelitos, debería ser una cosa bastante dura, granítica. Y eso debería igualarse a los saldos reales. Es decir, la cantidad de dinero dividido el nivel de precios. Que ahí ustedes se encuentran con la teoría monetaria de la inflación, porque ustedes van a determinar que el nivel de precios va a venir dado por el cociente entre la oferta de dinero y la demanda de dinero. Y ahí, cuando ustedes incrementen la cantidad de dinero, lo que van a hacer
es determinar el nivel de precios, es lo que se llama el problema del ancla nominal. Es más, cuando ustedes derivan las funciones de demanda de cada uno de estos bienes, como son, digamos, homogéneas de grado cero, digamos, ustedes determinan los precios relativos. Y al determinar que el dinero es el numerario, lo que hace el Banco Central es que queden todos los precios determinados en dinero, es decir, determina la escala nominal de la economía. Es decir, el famoso ancla nominal, es decir, la forma en la cual yo estoy anclando el nivel de precios es fijando la cantidad de dinero. Entonces, si desde que asumimos en diciembre la base monetaria está constante, pese a que compramos 15.000 millones de dólares, pese a que se nos dispararon los puts, pese a que tuvimos que pagar los pasivos remunerados, la contracción por BOPREAL y la contracción por superávit fiscal ha sido tal que compensó todo eso y dejó la base monetaria constante. Por eso está bajando la inflación. O sea, cuando dicen, algunos economistas profesionales, asumo que algunos, digamos, por ignorancia, otros por resentimientos, otros porque, digamos, o sea, si se quisieran suicidar, lo mejor que podrían hacer es tirarse de los más altos de su ego. Es decir, no hay plan de estabilización. ¿Y cómo es que baja la tasa de inflación? ¡Qué magia! No, dejamos constante la cantidad de dinero. Cuando ustedes hacen la configuración de un programa de estabilización, tiene una política fiscal, una política monetaria y una política cambiaria. En el plano cambiario nosotros nos encontramos con una brecha del 200%. Es increíble porque aparecen algunos economistas diciendo, no, bueno, pero el atraso cambiario. Ahora, esos mismos que dicen que hay un problema de atraso cambiario son los mismos que decían que había que poner el dólar a 600 y tenían una hipótesis de inflación más alta. Nosotros lo pusimos por el equivalente a 1000 y tenemos menos inflación. Podrían ser por lo menos, no sé, coherentes para ser intelectualmente no tan deshonestos. La otra parte es la política fiscal. Déficit cero. ¿Qué decían? No, es imposible conseguir el déficit cero en el 2024. Y nosotros empezamos a orejear los números y hablábamos con Tote y me decía, me parece que alcanzamos el déficit cero en marzo. ¿Para qué? Más, tire la ley, se haga lo que quieran, total, con esto, digamos, el programa, vamos a lograr todo esto a pesar de la política. Y vaya que lo estamos haciendo. Que eso que era imposible, lo logramos en el primer mes. En enero tuvimos superávit primario y además pagamos los intereses, o sea, alcanzamos el equilibrio financiero. Entonces, ¿qué dijeron? En lugar de reconocer que le pifiaron, no, bueno, es muy poquito de motosierra y es mucha licuadora. Pregunten qué pasó con la obra pública, con las transferencias discrecionales, qué pasó con los intermediarios de los planes, qué pasó con la cantidad de empleados públicos. De hecho, la mayor parte del ajuste es motosierra. Si la licuadora, si se vuelve permanente, también es motosierra. La motosierra final es cuestión de tiempo, hasta que terminemos de estabilizar. Es más, y aquellos que dicen, no, bueno, pero ustedes no son liberales, subieron los impuestos. Ah, ¿subimos los impuestos? Para entender el robo que es la política monetaria, supongamos que tenemos una economía que hace transacciones en monedas de oro, y me traen la fórmula para convertir el plástico en oro. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empecemos a falsificar oro. La pregunta es, si yo ese oro lo tuviera guardado en mi casa, o tengo un problema de autoestima y entonces quiero alardear que tengo toda una casa de oro y no es de oro, digamos, de todo oro falso, entonces agarro y hago todo eso. Hasta ahí no hay ningún problema. El problema aparece cuando ese oro falso yo lo meto adentro de la economía como si fuera bueno. ¿Cuál es el problema? Estoy aumentando la oferta de oro. Y al aumentar la oferta de oro, el poder adquisitivo del oro cae. Es decir, que todos los precios expresados en unidades de oro suben. Eso se llama ¿cómo? Inflación. Es decir, donde la verdadera estafa
no es la inflación. La verdadera estafa es el señoriaje. Es decir, es la emisión monetaria la verdadera estafa. Porque si ustedes tuvieran una economía en crecimiento y el Banco Central emite acorde al crecimiento de la demanda de dinero como consecuencia del crecimiento de la economía, suponiendo que el consumo fuera una fracción constante del ingreso, la inflación es cero, ¿no hay estafa ahí? Sí que hay estafa. Entonces digo, claro, cuando quieren hacer la cuenta del impuesto inflacionario no le da. Porque cuando calculan la tasa, le da la tasa de inflación dividido 1 más la tasa de inflación. Entonces, como es cero, no le da. Y en realidad sí hay estafa. ¿Por qué hay estafa? Porque si no hubieran emitido, hubiera deflación. La deflación es algo sano. De hecho, para los clásicos que se dedicaban a mirar todo el día qué estaba pasando en la economía y después escribían, para ellos no eran un problema. Por eso recomiendo enfáticamente un libro maravilloso de Philippe Bagus que se llama Defendiendo la deflación. Lo que pasa es que cuando hay deflación, o sea, hay algunos que ganan y hay otros que pierden. Tienen más exposición los que pierden y entonces, digo, la deflación es mala. Pero no es mala, porque deriva, de hecho, digo, del propio crecimiento económico y implica devolverle recursos a la gente. Ahora, entonces, esto quiere decir que la verdadera estafa es la emisión monetaria. Esto es muy interesante porque el gobierno delincuente que nos precedió, en los 4 años de gobierno emitieron 28 puntos del PBI, manga de chorros. No solo eso, porque de esos 28 puntos del PBI, en el último año emitieron 13 puntos del PBI, entre, digamos, la emisión directa y la emisión indirecta. Y si ustedes consideran que la base monetaria básica es 2,6% del PBI, nos dejaron implícito solamente en eso una multiplicación del nivel de precios por 5 veces. Además, nos dejaron un banco central quebrado, donde había una relación de pasivos remunerados de 4 veces a 1. Además, nos dejaron sobrante monetario. Eso daba que nos íbamos a encontrar con una inflación en torno al 15.000%. Ese chico, el soviético, el que está en la provincia, eso era una exageración, decía, eso no pasa. Y la realidad es que cuando nosotros, digamos, entramos en diciembre, en la primera semana, los precios venían creciendo al 1% diario. Eso anualizado daba 3.700% anual. O sea, ni siquiera saben el cálculo de cómo es la inflación, que es una exponencial. Así estamos. Cuando ustedes toman las 2 primeras semanas, porque digamos el gobierno anterior había dejado un montón de controles de precios y los liberaba todo justo antes de que asumiéramos nosotros. Ahí la inflación se aceleró al 7.500% anual. Hay colegas intelectualmente deshonestos que niegan que había un potencial de hiperinflación de en torno al 15.000%. La inflación del mes de diciembre mayorista dio 54%. Eso anualizado da 17.000. Nos asumimos con una tasa de inflación mayorista corriendo el 17.000%. Dada la obra enorme que está llevando a cabo todo mi equipo, hoy esa inflación mayorista es del 5%. La bajamos en 90% al ritmo al que crece la tasa de inflación. Y no tenga duda que la vamos a exterminar. Claramente, nosotros tenemos un programa de estabilización, un programa de desinflación, porque por algo baja la inflación. No es que baja por arte de magia. Hay otro elemento central de por qué baja la tasa de inflación. Es el trabajo que está haciendo Santiago en el Banco Central y todo su equipo, Santiago Bausili. Cuando ustedes tienen un Banco Central quebrado, es decir, que los pasivos valen más que sus activos, ustedes corrigen la quiebra tradicionalmente, es mediante un tremendo fogonazo inflacionario que los pasivos monetarios se achiquen. Y cuanto más quebrado están, la tasa de inflación que ustedes necesitan es muchísimo más alto para dejar en equilibrio el patrimonio neto. Entonces, cuando ustedes toman el nivel de precios que deja en equilibrio el balance del Banco Central respecto al nivel de precios que tiene hoy, unen eso, les da una línea y la pendiente de esa línea es la tasa de inflación. Entonces, conforme ustedes empiezan a limpiar el balance del Banco Central, lo que están bajando es la tasa de inflación. Es decir, el trabajo que hace el Banco Central, el saneamiento es fundamental para bajar la tasa de inflación. O sea, había uno que decía, no podés dolarizar, si no hay fideo y no hay tuco, y fideo con tuco. Pues se equivocó. Pero es más fácil tirar
volquete de estiércol antes que reconocer el error. Así que nosotros teníamos varias propuestas de dolarización. En la medida que íbamos avanzando, la única que me quedó en pie es tomar los pasivos del Banco Central, los activos del Banco Central, pasarlo a títulos de mercado, que obviamente tienen un descuento enorme, ¿sí? Y con esos títulos ponerlos contra los dólares y haciendo todas las correcciones que esos títulos subieran de precio. Cuando nosotros asumimos, los bonos estaban en $18. Hoy los bonos están arriba de 60. Recibimos el riesgo país en 2.900. Hoy estamos en 1.150. Eso predice que para adelante la economía rebota. Por eso, digamos, están tan nerviosos. Por eso utilizan causas nobles para tratar de desestabilizar un gobierno. Porque saben que van a perder y no vuelven más. Cuando nosotros recibimos ese déficit monumental de 15 puntos del PBI, 5 en el Tesoro y 10 en el Banco Central, hoy, entre el ajuste que hicimos en el Tesoro y el ajuste que lleva hecho el Banco Central, cuando termine el año le habremos devuelto al sector privado 15 puntos del PBI en ahorro. ¿Quieren saber cómo va a crecer la economía? Porque vienen economistas y dicen, no, bueno, porque no hay un plan integral, porque debería definir la matriz productiva de los próximos 5 años. ¿Qué quieren? ¿Un plan quinquenal? No soy Leontiev, no soy un comunista, soy liberal libertario. Creo en la libertad, creo que eso lo tienen que determinar los empresarios, no un burócrata, digamos, fatalmente arrogante. O cuando dicen, no, bueno, pero deberías fijar el sendero de precios, salarios, que no sé. Digo, de vuelta, muchachos, soy liberal, yo creo en el sistema de precios. Para poder saber cuál es el vector de precios, deberían de vuelta conocer las preferencias, la tecnología y las dotaciones. Pero si ustedes además lo quieren hacer intertemporal, lo tienen que hacer desde hoy hasta el fin de la historia, ¿sí? Y además, con lo cual tienen que saber cómo se va a mover la población, cómo va a moverse, digamos, las preferencias, cómo van, digamos, a moverse la tecnología. Cosas que ustedes antes creían que no estaban en las dotaciones, pasan a ser dotaciones. O miren si, digamos, o sea, conquistamos Marte y nos traemos recursos de Marte, qué sé yo. Digamos, para poder acertar todo eso, uno tendría que ser omnisciente, omnipresente y omnipotente. Es decir, deberían ser Dios. Digo, mire, por mucho que le pesen a los políticos, ¿saben qué? No son Dios. Decir que son monos con navaja es insultar a los monos. Digo, ¿cómo voy a estar fijando precios? ¿Cómo? Digo, están locos. O sea, soy liberal. No, me da urticaria hacer eso. Viven de muchos economistas profesionales que decían que había que poner la tasa de interés real positiva. Hubiéramos emitido en los últimos 3 meses 4 bases monetarias. Que dicho sea de paso, el gobierno anterior fue tan amigable que nos dejó todos los pasivos remunerados a un día. Ya hablaba con el profesor de Pablo, le reconocí un error mío. Yo siempre traté, como analista, era tratar de incorporar las restricciones. Bueno, ahora descubrí que son más. Ustedes van a ver un partido de Argentina, los goles los hace Messi. Si ustedes quieren ganar, digamos, tienen que empezar a hacer goles. Yo con mi equipo, digo, me siento que tengo a varios Messi. Siento que Toto es Messi, siento que Patricia es Messi, siento que Sandra es Messi, siento que Diana es Messi, siento que Guillermo es Messi, que todos ellos son un Messi en su puesto, por decir. Y la verdad es que, digamos, para hacer esto hay que meterse, digo, si no, nos van a gobernar los orcos. Que los orcos lo entienden perfecto. Pero parece que nosotros los liberales no nos damos cuenta. El poder es un juego de suma cero. Si lo tenemos nosotros, no lo tienen ellos. Y ellos sí eso lo entienden. Y nosotros empezamos, como dijo un imbécil, este no es un gobierno liberal porque no liberó la droga. O que no bajamos los impuestos. Y sucede que le estamos devolviendo a los argentinos 15 puntos del PBI en términos de no señoriaje. Es decir, bueno, sí hay una sustitución de impuestos. En el neto, digamos, tener menos impuestos, porque tengo un Estado más chico. La otra forma que se suele utilizar como ancla, fijar el tipo de cambio y usarlo como ancla. Y cuando ustedes hacen eso, digamos, como siempre, la cantidad de dinero dentro de la economía viene determinado por la demanda de dinero. Pero si ustedes emiten,
lo que van a tener como contrapartida es pérdida de reservas. Vieron que siempre, digamos, el kirchnerismo hizo lo mismo. Digo, fija el tipo de cambio porque cree que es el tipo de cambio el que determina el nivel de precio, lo cual es una burrada. Fijan el tipo de cambio y emiten. Perdemos reservas. Ponen los controles porque, digamos, la gente se logra escapar. Mete ley penal cambiaria para que de esa manera aumente forzosamente la demanda de dinero y aumentar la base imponible del impuesto inflacionario. Un impuesto no legislado, un robo. Y después cuando yo digo que el que fugó la plata es un héroe, viene un imbécil y me hace un juicio. O sea, el chorro acusando al honesto. Casualidad que tengamos 100 años de decadencia. Si tenemos la cabeza quemada de socialismo. Que la otra forma de tener un ancla nominal es utilizando el sistema de metas de inflación, pero si ustedes lo quieren pensar en términos de cantidad de dinero, no lo tienen, porque si estoy fijando la tasa de interés, entonces no fijo la cantidad de dinero, y si no fijo la cantidad de dinero, no puedo fijar el nivel de precio. Y eso se resuelve cuando tengo las expectativas de inflación, al tener, digamos, determinados los precios esperados, entonces, si las expectativas están ancladas, puedo determinar los precios de hoy, puedo determinar la demanda de dinero, y al determinar la demanda de dinero, determino la cantidad de dinero, y el sistema queda anclado. Sí, digamos, hay que tener ancladas las expectativas. Yo creí que tener un banco central que hiciera las cosas bien, digamos, era posible. Mi gran ilusión, cuando tuvimos el mejor banco central de la historia, que presidió Federico, yo creí que podíamos tener Banco Central el 28 de diciembre del 2017. Se lo llevaron puesto, lo que gastilló el retorno del kirchnerismo. El Banco Central, solo cuestión de tiempo, ¿no? Digamos, ¿cómo es que estamos logrando bajar la tasa de inflación? Como dije antes, un programa de déficit cero, donde atacamos de cuajo el gasto público, donde obviamente que en la primera parte sobrereaccionamos. Ya lo del títere. Dejó un déficit de más de 5 puntos del PBI. Nosotros lo llevamos a 0,2 positivo y si lo teman en términos anualizados, hicimos un ajuste de 7 puntos del PBI. Y el caradura dice, resultado insignificante. Les cuento que en los últimos 123 años de historia, Argentina tuvo déficit en 113. Quiere decir que tan fácil lo que estamos haciendo no era. Por otra parte, el saneamiento del Banco Central hizo que de tener un déficit cuasifical de 10 puntos del PBI, digamos, hoy ya está en 4 y va camino a 3. Ya llevamos ajustado de los 15 puntos, 13 puntos. No existe registro histórico en la historia de la humanidad de un ajuste de semejante calibre en 3 meses. El Fondo Monetario Internacional, cuando nosotros llegamos, estaba esperando una inflación del 250% para Argentina, en un caso optimista. Bueno, hoy el fondo espera que Argentina, la inflación de este año cierre en 150%. Para que cierre en 150%, de acá a fin de año la inflación promedio tiene que ser del 5,5%. Es decir, que hacia fin de año está claro que la tasa de inflación, dado donde arrancamos, va a estar bastante por debajo del 5%. Es decir, lo estamos logrando, estamos terminando con la inflación. En tanto y en cuanto el fisco no se quiera correr, que se va a pagar en términos de menores salarios reales. Por lo tanto, si queremos levantar y mejorar la calidad de vida de los argentinos, hay que atacar al déficit fiscal, hay que atacar al gasto público, y no solo a nivel nacional, hay que atacarlo también a nivel provincial y a nivel municipal. Hay que barrer con el fisco en todas las dimensiones. La fuente de nuestro empobrecimiento, la fuente de que la gente no le alcance la guita, la fuente de que haya tantos pobres, tantos indigentes, y es culpa de los malditos políticos que no quieran bajar el gasto público. Y para cerrar a los problemas del tipo de cambio real, antes dijimos de la fatal arrogancia porque había que conocer el vector de precios, o sea, había que conocer el vector de precios de ese momento. Para eso teníamos que conocer las preferencias, la tecnología y las dotaciones de toda la economía desde hoy hasta la eternidad. Bueno, ahora incorporen la economía mundial. Es decir, ahora ya no les alcanza con saber todo eso para la Argentina. Lo tienen que saber para todo el mundo. Es
decir, no se puede ser tan fatalmente arrogante. O, digamos, lo que yo sugiero, agarren toda la teoría neoclásica, un montón de pedazos, hay que tirarla de vuelta y hay que volver a abrazar la economía austríaca, que son las que verdaderamente abrazan las ideas de la libertad. A pesar de la política, lo vamos a lograr. ¡Viva la libertad, carajo! Y ese fue nuestro resumen de la conferencia del presidente Milei en la Fundación Libertad. Recuerde suscribirse al canal si le gustan nuestros contenidos, darle clic a la campanita para que YouTube le avise, darnos like, los likes son muy importantes, y apoyarnos a través de nuestro Patreon, aquí abajo, donde puede hacer donaciones, microdonaciones, muy pequeñas donaciones de una sola vez, o suscribirse para microdonaciones muy pequeñas, donaciones mensuales, a la medida de sus posibilidades y su deseo de apoyar este canal. Muchísimas gracias y nos seguiremos viendo en el próximo video.